Más cerca de... Bueno, se trata de un economista y experto en presupuesto. Fue legislador en su momento, docente y una referencia cuando se habla de estos temas. Realmente Dari dijo que es de lujo y no es para menos. Bienvenido el director general de presupuesto, el señor José Rijo Presbot. Buenas noches. Muy buenas noches, Anibelka. Un gran placer compartir contigo, con Marisol y con Dari, que es nuestro amigo, por eso habla así. Ah, sí, no. Tráfico de influencia. Sí. No, y es que yo creo que las explicaciones más pedagógicas que se pueden hacer de un presupuesto partiendo de las complejidades que esto pueda representar, yo las he escuchado de los labios de don Rijo. De verdad que las explicaciones que usted da con relación al presupuesto, yo no lo he escuchado en otro lugar. Muchas gracias por esa valoración que compromete. Así es. Hasta aquellos que no sabemos de presupuesto entendemos de qué se trata. Es así. Bueno, don Rijo, usted se estrenó en el puesto haciendo una afirmación que en el día de hoy ya llegó a la Procuraduría General de la República, quizás de manera parcial. Usted habló de que unos 21,000 millones de pesos, creo que esa es la cifra, habrían sido pagados de manera irregular por el Ministerio de Obras Públicas, por la OISOE. Una parte de ese monto fue destinada a un programa de asfalto. Usted en ese momento habló de que no había sustento, de que no había soporte para hacer esos pagos en la transición. ¿A qué usted se refería? Si nos puede detallar un poco. Ya con más tiempo en la dirección de presupuesto, ¿ha confirmado usted lo afirmado en ese momento? Sí, bueno, en esa ocasión hablábamos, los 21,000 se ha hecho famoso el número, ¿no? Porque realmente son 20,916 millones de pesos. Para ser exactos. Para ser exactos. Dividido en 3 partes. Por un lado, bueno, en 4 partes. Unos 11,700 millones de pesos que tienen que ver con la compra de asfalto caliente, de hormigón asfáltico caliente, que se hizo a través del Ministerio de Obras Públicas el año pasado y que fue denunciado en el informe de doña Alicia Ortega. Otra parte corresponde a 3,700 millones de pesos pagados a contratistas de la OISOE y 300 millones de otros contratistas que estamos buscando a quienes fueron, porque no lo hemos encontrado todavía, ¿no? Y además haberse cobrado 5,146 millones de pesos que corresponden a intereses que supuestamente generaron esas deudas que se tenían esos contratistas con el Banco de Reserva. ¿No? Es decir, es un procedimiento bastante engorroso que comienza indudablemente en el Ministerio de Obras Públicas, porque ahí se autorizó para tú hacer una compra en el Estado, previamente tiene que darte una Hacienda, tiene que dar una certificación de apropiación. Correcto. Es decir, están los recursos, ejecute, haga el concurso, haga la licitación, que usted tiene el dinero para cubrir eso durante el año. Si es un proyecto que va a durar 2 años, pues eso se hace la programación para los 2 años. Por lo tanto, usted no puede consumir más allá de la certificación que se le da para ese año. Entonces, para ese año no había recursos suficientes para hacer unos contratos por 11,500 millones de pesos. ¿Qué hace entonces el ministerio? Bueno, hace el contrato por encima de la ley, no cumple con el procedimiento de compra y contrataciones y le dice al Banco de Reserva, mira, esta gente tiene unos contratos conmigo, págale el dinero tú, que después yo te lo voy a pagar. ¿No? ¿Quién es decir, que eso es una negociación redonda en un buen dominicano? Claro, claro. Redondo. ¿Quién era titular de Obras Públicas en ese momento? El exministro
era el ex candidato a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana, don Gonzalo Castillo. Y don José, en términos de judiciales, ¿cuáles serían las tipificaciones que tenía el contrato? Le hago la pregunta partiendo de que hay varios elementos, partiendo de la clasificación que acabamos de hacer de un negocio redondo. Primero, se viola la ley 340 de compras y contrataciones porque se vuela la licitación. Segundo, se viola la ley de presupuesto porque se contrata más allá de la certificación otorgada. Y segundo, se obtiene un préstamo en base a una negociación que no pasó por los procesos de ley. Entonces, ¿cuál finalmente va a ser la licitación partiendo de que hay 3 ilícitos penales? Pero espérese, que todavía no termina ahí. Ay, mamá, cáspita. No termina ahí porque, ¿qué pasa? Ese dinero que se le pagó a esos contratistas de forma ilegal fue una forma del banco liquidar a esos contratistas sin haber tenido la certificación de auditoría de la Contraloría General de la República. Ay, es decir, porque ya ellos habían cobrado casi por adelante, lo habían cobrado. Si ellos habían cobrado sin dar el servicio. El banco le había pagado ya. Entonces, lo que hace ahora es que el ministro de Hacienda, como tenía autorización, el ex ministro de Hacienda, como tenía la autorización de emisión de bonos internos, hizo una emisión de 250 millones de dólares con el Banco de Reserva para que el Banco de Reserva se cobrara lo que le había pagado a esos contratistas sin haber sido registrado en contabilidad gubernamental, ni mucho menos haber tenido el avalúo de certificación de cumplimiento de contrato por la Contraloría General de la República. Ay, mi madre. Es decir, que ahí hay todo desde el año pasado hasta ahora y el banco se cobra ese dinero, se hace el reconocimiento de esa deuda, de esos contratistas que fueron contratados ilegalmente, ¿no? Del 31 de julio al 14 de agosto. ¿Y quiénes son los contratistas que están colocados ya de manera formal? Porque se había hablado de algunos nombres. Primero, ¿cuántos contratistas están en los 20.900 millones? 900 millones. ¿Y quiénes son? Para contratistas exactamente son los 11.718 millones exactos de obras públicas, 3.751 de OISOE y 300 que no sabemos cuáles son, 300 millones. Lo otro, la diferencia, que son unos 5.146, fueron intereses que generaron esa deuda que no era deuda y que no estaba registrada como deuda. No era deuda porque ya había sido pagado a través de un préstamo del Banco de Reservas. Pero que no estaba contabilizada como deuda dentro del sistema presupuestario para pagarlo por el sistema presupuestario. Como deuda pública. Señor Rijo, ¿entiende usted entonces que las personas que deben ser, que son responsables de ese hecho que usted lo denuncia como una irregularidad, es el ex director de OISOE y el ex ministro Castillo? Sí, no, todos ahí tienen que ver, hasta el ex ministro de Hacienda también, que fue quien autorizó que el Banco de Reserva dedujera de los 250 millones de dólares que se pagaron para pagar, que se emitieron en bonos para que cubrieron esa deuda, más los intereses, porque para cubrir la diferencia, estamos hablando de 20.900 millones. Los 250 millones de dólares hacen alrededor menos de 15.000 millones de pesos. La otra diferencia es que los dividendos que tenía que entregar el banco al Estado también fueron utilizados para cubrir esos 20.970 millones. Wow. ¿No? Es decir, que aquí tiene que... Ahora, tú me preguntabas, ¿hacia dónde? Bueno, ya una parte de eso, lo que tiene que ver con el hormigón asfáltico caliente, está en posesión de la Procuraduría General de la República, que debe seguir el debido proceso, porque es bueno que la población entienda que no vamos a empujar nada que no sea con el debido proceso, ¿no?
Señor Rijo, precisamente, hay muchas denuncias. ¿Qué otras irregularidades y qué otras instituciones ustedes han detectado manejos irregulares en el manejo de los fondos públicos? Que ustedes ya estén trabajando, recabando información para darle forma a posibles procesos, al igual que Mira, el hormigón. Ahora mismo lo que nosotros estamos es muy concentrados en la presentación porque no hemos tenido tiempo para todas las investigaciones que se requieren. Llegamos el 16, ¿no? Recibiendo un déficit de 192.000 millones de pesos y no teniendo contemplado desde el mes de julio, es decir, de julio para acá hasta diciembre, no tener contemplado en el presupuesto los recursos para mantener los programas sociales de Quédate en Casa, el PATI y FASE. Porque en la reforma del presupuesto que se hizo en junio, solamente el gobierno anterior contempló dar esas ayudas hasta junio. Pero el expresidente Medina en su momento habló de que le entregaba al actual presidente Abinader todo listo hasta diciembre. Para continuar a diciembre. Una mentira más de la manipulación que siempre se hizo con los recursos del Estado en los gobiernos del PLD. Eso fue un decir, porque tuvimos que incorporar casi 47.000 millones de pesos para el Quédate en Casa y 42.000 millones de pesos para FASE y PATI. Además de eso, unos 4.700 millones de pesos para los incentivos de los policías, militares, médicos, enfermeras, profesionales de la salud, que tampoco estaban incluidos. Oh. Nada de eso estaba, no había recursos. Aún más, hay una línea de crédito que utiliza en la ley de presupuestos, siempre se aprueba cada año, que el Poder Ejecutivo a través de Hacienda puede hacer una emisión de lo que se llaman letras del Tesoro para ser cubierta con los ingresos. Es decir, es un dinero que tú obtienes rápido en la banca, ¿no? Y luego lo va pagando una línea de crédito que tú vas cumpliendo y que tiene que finalizarse durante el año. Pues en los últimos 3 días de gobierno del PLD utilizaron 21.000 millones de pesos. En los últimos 3 días. En los últimos 3 días. Dejando nada más a la 21.000 millones en 3 días. Nueva administración. En los últimos 3 días utilizaron 21.000 millones de pesos. Wow. Eso es adicional a lo otro que estamos hablando. A los 21.000, a los 20.000 aquellos. Sí, a aquellos, eso no tiene que ver, sino de letras del Tesoro. Es decir, nos dejaron con 7.000 millones de pesos para emergencias, que son lo que se utiliza, porque los ingresos, tú sabes que no se cobran todo el mismo día, pero hay pagos que se vencen. Entonces, esas líneas de crédito permiten un juego al Estado poder ir cumpliendo. Entonces, en realidad, el gobierno lo que dejó fue grandes compromisos al próximo gobierno porque no fue capaz de ser responsable y hacer una estimación primero de los ingresos adecuadamente. Cuando se sometió el proyecto de ley de presupuesto de modificación, que a mí no me gusta llamarle complementario, pero ese es el término que se ha hecho popular, el mal llamado complementario de junio. ¿Cuál sería el término real, don Rijo, don José? Es una modificación a la ley de presupuesto. A la ley de presupuesto y punto. Punto. Una modificación a la ley de presupuesto. En esa modificación nosotros dijimos, señores, la estimación de los ingresos está sobreestimada. Están calculando mucho más allá de lo que realmente vamos a recibir hasta final de año. ¿Y qué pasó ahora? Bueno, 63.000 millones de pesos es menos que lo que ellos estimaron que vamos a recibir. Es decir, ellos decían, van a recibir 673.000. ¿Y cuánto vamos a recibir nada más? 610.000 millones al final de año. Es decir, que tenemos una caída de los ingresos de 63.000 millones de pesos. Que comparado con lo que del año 2019, es una caída de los ingresos de cerca de 50.000 millones de pesos. Lo cual nos lleva a ir pensando para el 2021 en un nivel de gasto del 2019.
Wow. Porque los ingresos van a estar en esos niveles del 2019. Usted, señor Rijo, usted habló hace un momento de que recibieron un déficit de 192 millones de pesos. 192.000 millones. 192.000 millones de pesos. Lo que pasa es que es tanto dinero que a veces uno se le pierde eso. Se perturba un poquito. Pero entonces, ese déficit está sustentado porque hay gente que dice el problema no es deber, sino cómo se hizo el asunto, de qué debo. ¿Eso está sustentado sobre la base de que sí era necesario o todavía ustedes, las actuales autoridades, lo tienen un poco en la mira, ese déficit? No. Cuando uno comienza, hubo un despilfarro, hubo un gasto enorme y se produjo el déficit, ¿no? Además, hay que entender la pandemia, ¿no? Como ellos no fueron lo suficientemente responsables, no estimaron real y efectivamente los ingresos. Parte de ese dinero se fue en la campaña. Imagínate tú que el promedio mensual de gasto anda por alrededor de 64.000 millones de pesos. En el mes de junio fue de 104.000 millones. Es decir, que aumentó casi 40.000 millones, casi 50.000 millones. En el mes de junio. ¿Cómo nosotros podemos, en el mes de julio, cómo nosotros pudiéramos tener una cifra de cuánto se invierte en procesos de campaña? No cuánto invierte cada partido, sino qué cantidad de dinero el gobierno gasta en esa época, en esos últimos meses. ¿Cuánto se dispara? Aparte de lo que usted acaba de decir, que el corriente del gobierno es 60.000 millones y aumentó 50.000 millones más. ¿Eso se mantuvo en cuántos meses? ¿En un solo mes? No, en el mes. Y en el otro mes de mayor gasto fue febrero. Bueno, ahí hubo elecciones municipales, o por lo menos se programaron. No, pero es al margen eso es al margen de lo presupuestado, ¿verdad? Pero fíjate una cosa, eso es un buen ejercicio, que como estamos aquí adentro lo vamos a hacer, para coger más detalle de gastos específicos en cada proceso electoral, porque uno siempre tenía opiniones con informaciones que uno tenía acceso, pero uno no tenía todas. Ahora tenemos todas las informaciones y le vamos a dar seguimiento y vamos a publicar nuestra página. Yo he tenido que salirme del Twitter porque le decía, en 5 días tuvimos que preparar un proyecto de modificación. Claro. Y ahora nos quedan 20 días para preparar el presupuesto del 2021, que tiene que ser entregado a más tardar el 1 de octubre. Entonces, he tenido que aislarme prácticamente para concentrarnos en todo este esfuerzo que tenemos que hacer para tratar de cuadrar presupuestos que no cuadran. No, aquí, en esta pandemia, en esta crisis mundial, donde 90 países están en decrecimiento económico, no hay manera de hacer supuestos adecuados, ¿no? Muy precisos. Precisamente, bueno, concluya, por favor. Sí, no. No, le pregunto sobre la base de ese presupuesto a futuro, de lo que podríamos esperar del presupuesto del próximo año, tomando en cuenta lo catastrófico que ha sido el 2019 y lo todavía imprevisto lo catastrófico que ha sido el 20 y lo imprevisto que todavía puede ser el 21. Estaríamos hablando de un presupuesto que contemple muchas deudas, muchos préstamos, ¿o qué podríamos esperar? Mira, lo que quería decirle era, para terminar la otra idea que estaba planteándole, es que yo me he tenido que salir principalmente de Twitter, donde mis hashtags derecho a saber siempre trataba de dar información. Sí. Ya vamos a tener un derecho a saber institucional, ¿no? Lo va a institucionalizar en la página. Claro que sí. El derecho a saber para dar las informaciones permanentes. Excelente. Y recibir todas las solicitudes de información que la gente quiere que se publique. Nosotros vamos hasta ahora, aquí hay una serie de normas, ¿no? De que la publicación se tiene que esperar el día 20, después del día 20 de cada mes, para publicar el mes anterior. Yo voy a estar publicando semanalmente cómo va la ejecución del presupuesto, para que la gente le pueda dar seguimiento, ¿no? Y por eso es que esto es fácil, estamos en una situación difícil. Óigame, señores,
cuadrar estas cuentas no es tan fácil por la crisis de la pandemia. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Atacando el mal, disminuyendo la curva de la pandemia. Ese es nuestro principal propósito en estos meses. Por eso se ha hecho una inversión y se ha dedicado 15.000 millones de pesos para la salud. Solamente 15.000 millones para programas. Bueno, hay 2.000 millones de pesos que están incluidos para la incorporación que ya se inició de 2 millones de dominicanos que no están afiliados a SENASA, ¿no? Y para eso se dispuso 2.000 millones de pesos, que significa un impacto para el año que viene de más de 6.000 millones de pesos adicionales de un gasto nuevo. Se han dedicado 6.000 millones de pesos para compra de vacunas, de pruebas PCR, ¿no? Hay 2.000 millones de pesos para ampliación, remodelación, adecuación de nuevos centros hospitalarios y de hospitales que dan servicio COVID. Más de 1.200 millones para el servicio de protección, de equipos de protección, para los profesionales de la salud. Todo eso nos está llevando a terminar con un déficit por encima del 9% del Producto Interno Bruto, lo cual implica tener que buscar 202.000 millones de pesos prestados este año para poder finalizar. El año que viene... Precisamente, señor. Perdón. Vamos a esperar que concluya. Precisamente, señor Rijo. ¿De cuánto sería la emisión de bonos? Bueno, estamos haciendo los ajustes, las conexiones, ¿no? Pero en bonos globales por lo menos debemos emitir 2.000 millones de dólares ahora para poder cumplir con el quédate en casa, el PATI y mantener fase, ¿no? El presupuesto del año próximo, ¿habría que tomar muchos préstamos? Indudablemente que sí, porque los ingresos que estamos estimando son casi al nivel del año 2019, ¿no? Y tenemos gastos que no podemos disminuir, por ejemplo, el 4% de educación. Ahí son 190.000 millones de pesos. ¿Cuáles renglones tendrían reducción, don José? ¿Cuáles renglones tendrían reducción y otros aumentos? Todas las instituciones van a tener reducciones, todas. Hay ajuste con relación al 2019. Hay ajuste por salario, incremento, por ejemplo, que este año se hizo un incremento de un 8%, algo así, de las pensiones, ¿no? Eso no estaba en el 2019. Ahora, ¿quién va a recibir? Bueno, el 4% de educación. Salud. Sobre encima del 2% del PIB para salud, y ahí llevamos un 6%, ¿no? Un 3.7% del PIB para pago de intereses, que son 184.000 millones de pesos de intereses solo. Es decir, y ahí tenemos un 10% del PIB y apenas vamos a poder recaudar posiblemente un 13.6%. Entonces, bueno, eso nos da un déficit de 3.7% del PIB. Y ese déficit, indudablemente, que unido a una carga de deuda que tenemos que pagar por 145.000 millones de pesos, nos lleva a tener que tal vez buscar prestado por encima de 325.000 millones de pesos para el año que viene. Ahora, el propósito nuestro es bajada la curva, animada la economía, el año que viene crecer, impulsar el desarrollo, confiado en que vamos a manejar los recursos de la forma más transparente y que la gente se va a sentir confiada de que cada peso de impuesto que pague lo va el gobierno a utilizar correctamente en mejoría de la calidad, en impulsar la economía. Entonces tendremos un desahogo mayor ya para después en el segundo semestre del año, que esperamos ya que para marzo tengamos vacunas. A propósito, el gobierno... Sí. Bueno, señor Rijo, gracias por acompañarnos. Él iba a dar una información importante al final, que para el próximo, usted iba a decir una información que íbamos a tener para el próximo año. No, que ya tenemos asegurado los recursos para que el país pueda recibir la atención de la vacuna tan pronto salga. Eso es importante.
Bueno, porque ese dinero no estaba previsto tampoco. Hemos hablado de muchas noticias no tan buenas, pero terminamos esta conversación con noticias un poco alentadoras, ¿verdad? Y confiados en que el dinero público pues se maneje de manera transparente. Gracias al director de presupuesto, José Rijo Presbot, por acompañarnos en Más Cerca esta noche. Gracias a ustedes. Y aquí hay un rechazo total a la corrupción. Bueno, ¿cuánto dinero se llevó la corrupción? Se ha llevado la corrupción. ¿Lo tenemos el número? Y no hablamos después. Miren, hablamos Más Cerca un día de esto. Excelente. Y no se vaya tan tarde de su oficina, ¿eh? No, esto es corrido, hasta no se sabe qué hora. No se vaya tan tarde. Gracias, don José. Seguimos. Encantado. Con mucho más de Más Cerca. A nivel Carrosario, Más Cerca.